Logrando el objetivo propuesto, él podía gozarse en el Señor, pues como resultado y evidencia del trabajo en esta área, él recibía por parte de los radioyentes correspondencia a través de cartas, en donde le expresaban y compartían cómo ellos entregaban sus vidas a Cristo al escuchar la palabra de Dios por la radio. Otra área desarrollada en su ministerio fue el de impulsar a nuevos prospectos pastores, pues por el cargo que como presbítero se le había otorgado, estaba en el punto preciso, teniendo la oportunidad y siendo usado por Dios para impulsar a muchos jóvenes de aquel tiempo a que aceptaran el llamado al servicio de Dios. Muchos jóvenes se levantaron como pastores mediante su liderazgo. Entre ellos destaca el pastor Francisco Castellanos, quien en el año de 1964 aceptó el llamado y que años más tarde llegó a ser obispo presidente de la Iglesia de Dios en la República Mexicana. En el área misionera fue un gran hombre utilizado por Dios, pues recorrió bastantes poblaciones en donde por primera vez era anunciada las buenas nuevas de salvación. Y como parte del crecimiento de su labor, no solo se quedó en la siembra de la semilla, sino que con la ayuda de Dios llegó a plantar alrededor de 40 iglesias durante su ministerio, teniendo la oportunidad de construir varios templos, tanto para misiones como para iglesias ya establecidas. Un punto importante a resaltar fue que en las construcciones de templos realizadas en su ministerio fueron empezadas sin tener cuentas de ahorros para dichos proyectos, ni tampoco contaba con grandes capitales económicos para hacerlo. Sin embargo, con lo que él contaba era una fe inquebrantable, que fue a través de grandes milagros de Dios como se llegaron a realizar estas construcciones. En el área artística, Dios le dio el talento de la música, por el que él podía alabar a Dios con guitarra, con acordeón, con mandolina y con piano. Y en sus manos también tuvo la gran dicha de ser director coral, dirigiendo siempre en diferentes iglesias, coros y cuartetos. En los lugares que él pastoreó, no solo fue pastor, sino también músico, y como pianista, en cada iglesia que él pastoreaba, compraba pianos acústicos, como lo hizo en San Buenaventura, Tlaxcala, Fortín de las Flores, Veracruz, en Tlacotepec, Puebla, y en otros lugares más. Su última temporada de trabajo pastoral y misionero lo llevó a cabo entre los años de 1976 y 1984, cuando él tomó la decisión de separarse de la organización Iglesia de Dios en la República Mexicana y decide el venir junto con la familia a radicar a la ciudad de Tehuacán, Puebla. Estando en esta ciudad, aún con su agotado cuerpo físico y después de tantos años de trabajo arduo, inició una misión en la colonia Santo Domingo, iglesia que en la actualidad aún permanece. Posteriormente, como un hombre de fe y con el entusiasmo de crecimiento, con la ayuda de Dios adquirió un terreno e inició la iglesia Betel, iglesia en la cual estamos hoy presentes. Aún sin parar de trabajar, fue fundador de muchas más misiones, convertidas después en iglesias. Su visión era fundar su propia organización religiosa, por lo que con toda su trayectoria anterior y con la experiencia que eso implicaba, el reverendo Josué Jiménez Rosas tenía la determinación y las agallas para lograrlo. La sede de dicha organización, que estaba apenas en sus inicios, era aquí, en las instalaciones de esta iglesia. Entre las misiones levantadas por él, alrededor de esta ciudad de Tehuacán, se pueden mencionar algunas, como la misión de Chazumba, Coacnopalan, Ajalpan, Membrillos, Alceseca, entre otras. Retomando su amplia gama de habilidades dotadas por Dios y continuando con las necesidades de la obra que también deberían de cubrir, el pastor Josué Jiménez fundó su propio Instituto Teológico Pastoral como parte de su organización, teniendo como apoyo para la impartición de clases a los hermanos Israel, Caleb y Esmirna Sánchez Juárez, a Joel Castillo, entre otros. Ante este gran reto
al que él se enfrentaba día tras día, sin lugar a duda no era fácil. Pero como gran siervo de Dios y con un corazón entregado al ministerio, él estaba dispuesto a ir más allá de la milla, venciendo todo obstáculo, tanto por cuestiones económicas, pero sobre todo el obstáculo enfrentado por cuestiones de salud, pues para la edad avanzada con la que él contaba y con su cuerpo agotado, era eminente no su falta de visión ni su falta de fe, sino su falta de salud física, la que un día le impidió no poder hacerlo más. Pues aquel día llegó y en la infinita voluntad, Dios, el dador de la vida, lo llamó a su presencia, para gozar de abundantes y ricas bendiciones que Él le tiene preparado. Para aquellos que son fieles al llamado, es así como Él llega al final de su carrera como un fiel soldado de Jesucristo. Él respondió al llamado para ir con Dios al reino celestial. En el año de 1984, el reverendo Josué Jiménez Rosas concluía su labor en esta tierra. Al morir nuestro padre, nuestra madre, la hermana Raquel Sánchez Méndez, habiendo siempre sido pilar fundamental en el trabajo ministerial del pastor Josué Jiménez, Dios le hace el llamado a ella para servir como pastor en la iglesia Betel, aquí en Tehuacán. Por lo cual, con la misma actitud de valentía y los retos que el llamado conllevaba, nuestra madre inicia sus estudios en el seminario CEMID de la Iglesia de Dios en la República Mexicana, obteniendo así poco tiempo después la licencia de pastor y al mismo tiempo ocupando el pastorado de la Iglesia Betel. Gracias a Dios por nuestra madre, que como mujer de fe y como madre entregada a Dios, a sus hijos y al ministerio, continuó inculcándonos la fidelidad a nuestro Dios hasta el día de hoy, demostrándonos con ejemplo la lealtad al Todopoderoso mediante el servicio, al cual, como lo hizo nuestro Padre, el mejor legado de parte de nuestro Padre, Josué Jiménez, hacia nosotros, fue que con el ejemplo, Él nos pudo demostrar que un corazón entregado a Dios y al ministerio se pueden alcanzar los propósitos al que hemos sido llamados. Y la mejor herencia que como hijos tuvimos fue el enseñarnos a servir a Dios. Como herencia por parte de Él, desde muy temprana edad fuimos iniciados en el servicio a Dios. Y hoy en la actualidad continuamos sirviéndole en diferentes áreas. Josué Jiménez Méndez está en la ciudad de Tlacotepec, Puebla, sirviendo mediante el pastorado y la música. Joel Jiménez Sánchez se encuentra pastoreando una iglesia en Texas y al mismo tiempo se encuentra activamente trabajando con el ministerio hispano en dicha entidad. Elí Jiménez Sánchez es pastor en California y cuenta con un seminario fundado por él mismo, con reconocimiento legal por el gobierno de Estados Unidos. Moisés Jiménez Sánchez se encuentra pastoreando la iglesia Betel en Tehuacán, Puebla. David Jiménez sirve al Señor pastoreando la misión Roca Eterna en la misma ciudad de Tehuacán. Isaí Jiménez Sánchez se encuentra pastoreando una iglesia en California y Eunice Jiménez, al lado de su esposo, se encuentra pastoreando una iglesia en Santana, Lockstock, aquí en el estado de Puebla. El resto de nosotros nos encontramos sirviendo a Dios mediante el ministerio de la música y trabajando en diferentes áreas de la iglesia. Este legado continuará, porque como parte de ese ejemplo y enseñanza que como hijos obtuvimos, no termina. Ahora también hay una siguiente generación que también está sirviendo a Dios. Los nietos, en diferentes ministerios, se encuentran desarrollando talentos en la obra del Señor. Este homenaje a nuestro Padre es solo un sencillo reconocimiento a quien vivió el Evangelio, no como uno más que ocupó una banca en el templo, sino como alguien que con su ejemplo nos sigue diciendo hasta el día de hoy: sean valientes y acepten el llamado, no a la comodidad, sino al sufrimiento. ¿Estás dispuesto a aceptar el reto? ¿Estarías dispuesto a sufrir por proclamar el Evangelio? Toma la decisión y cumple los propósitos de nuestro soberano Dios.